noches, señoras y señores. Bienvenidos una vez más a Escribilea, este programa que llega a través del canal educativo y donde abordamos el arte, la historia y la cultura universales de una manera singular, amena, única e interesante, y donde todos ganamos en conocimiento, que es nuestro objetivo, brindarle conocimiento y entretenimiento. Para que nuestro programa siga su curso, les presento el destacado panel de profesores universitarios que nos acompaña siempre: el doctor Raúl Lombana, el doctor Félix Julio Alfonso López y el máster en Ciencias Históricas Dagoberto Rodríguez Abrantes. Profesores, muy buenas noches, qué placer. Ahora recordaremos el momento en que uno de nuestros panelistas realizaba la pregunta de participación de la semana anterior. Yo quisiera que nuestros televidentes dijeran el nombre del actor y la actriz vivos perteneciente a la cinematografía de Hollywood que mayor edad tienen en la actualidad. Bueno, en la pregunta de participación de nuestra emisión anterior, ninguno de nuestros telespectadores respondió correctamente, así que la tenemos colocada en el borde inferior de la pantalla para su información. Como siempre, los invitamos en nuestros minutos finales a participar con Escribilea en esta pregunta de participación. Vamos a indicar ahora a nuestro panel y a ustedes, telespectadores, que este primer tema tiene una información previa en pantalla como cortesía de nuestro programa y que le ayudará en su indagación personal. Es un tema enviado por Mario Devango Sariol, residente en el Casino Deportivo aquí en La Habana. Tiene por objetivo determinar un personaje histórico. Inicia la primera ronda de preguntas el doctor Lombana. Buenas noches, Ramón. Muy buenas noches. Personaje histórico de nuestra era. De nuestra era. Cuya existencia es posterior a la Edad Antigua. Sí. Posterior a la Edad Media. También. Posterior a la Revolución Francesa. Correcto. Un personaje que vive en los siglos XIX, XX o el digitalizado siglo XXI. En este caso, este personaje tiene vida solamente en un siglo de los que usted ha mencionado. En un siglo XX. No. Entonces estamos hablando de un personaje del siglo XIX. 19, correcto. ¿Es un hombre? Un hombre. ¿Es un hombre americano? Sí. ¿De la América Latina? ¿De América Latina? ¿América Latina continental? No. Entonces, Ramón es un hombre de la América Latina insular. Insular. Es un cubano, ¿eh? No es cubano. No es un cubano. No. Presumo, sí está en el área caribeña, ¿no? Está en el área caribeña, sí. En el Caribe. Pero no es cubano. No es cubano. Ahí hay Caribe anglófono, Caribe francófono, pero hay un Caribe español también que no es cubano. Claro, sí. De este último, o sea, es Caribe español. Sí. No sé si puedo descartar a Dominicana, porque Dominicana está en una isla, pero la comparte con otro país. No sé geográficamente cómo opera eso para usted. Usted determina. Es un territorio insular. Insular. Bueno, entonces voy a pensar que es Puerto Rico. Bueno. Conocido, Ramón, o sea. Sí, es una personalidad histórica conocida. Y en Puerto Rico es muy importante. Sí. Entonces asumo de partida que es un personaje que tiene mucho que ver con los intentos o la lucha por la emancipación, por la libertad con respecto a España en el siglo XIX puertorriqueño. ¿Usted lo asume? O con eso o con la lucha antiimperialista, con una de las dos cosas, porque también empieza en el siglo XIX. Yo estoy pensando en los personajes que están alrededor del grito de Lares y de todo lo que ocurre. Ajá. ¿Ya? Conjuntamente que se da el alzamiento en Cuba de la de Majagua, en Puerto Rico transcurre un hecho importantísimo que es el grito de Lares. Lo que pasa es que Puerto Rico no corre con la misma suerte que Cuba. Ajá. Entonces, su pregunta específica Mi pregunta es si es un personaje que tiene que ver con esa intención de independencia y de lograr la libertad de los puertorriqueños. Tiene que ver. Entonces es un personaje que de alguna manera estaba vinculado o sea, es de la segunda mitad del 19. En la segunda mitad. Este personaje se enfrenta a las autoridades españolas y se enfrenta también a los intentos ya que se ven por parte de Estados Unidos de apropiarse de Puerto Rico. Ajá. A ambos elementos. Fundamentalmente a uno. Yo estoy asumiendo que es un personaje independentista, antiimperialista. ¿Por qué no? Si si está España todavía en el asunto, pues abolicionista. También. También. Sí. Es un personaje que está en contra de la esclavitud. Correcto. Y que aboga por la independencia. También es un intelectual. Es un intelectual. De los más grandes de la historia de Puerto Rico. Así es. O era médico o era intelectual. O era escritor. Bueno. Una de las dos cosas. Sí. Es o Betance o Eugenio María de Hostos. Usted va a elegir. Y usted dice que tiene que ver directamente con el grito de Lares. Sí.
entonces Betances, porque Hostos es revolucionario, muy intelectual, pero no participa directamente en el grito del Ares. Ajá. Es Ramón Emeterio Betances. Ramón Emeterio Betances. Ramón Emeterio Betances es un ícono no solo para los puertorriqueños, su biógrafo, él tiene un biógrafo que escribe de otras grandes personalidades latinoamericanas, Bolívar, San Martín, que es Paul Estrada. Y Paul Estrada lo pone a la altura, por ejemplo, de O'Higgins, de Sucre, de San Martín, en cuanto a cómo se mueve. O sea, que Puerto Rico no logre la independencia y que siga ese camino marcado por la intervención, además norteamericana, no quiere decir que no haya tenido grandes próceres también y hombres que están por encima de la media en cuanto a inteligencia, liderazgo, y Betances lo fue. Betances además tiene otros aportes en la historia de Puerto Rico porque fue un gran médico. Que introdujo elementos de la medicina, incluso no solo en Puerto Rico, más allá, un hombre reconocido, un médico buscado por las academias, su aval era importante en el mundo científico. El médico de los pobres, le decía. Pero sí, también fue diplomático, lo que pasa es que con una característica, como él estuvo muchas veces expulsado o tuvo que salir en momentos de persecución, él a quien representa diplomáticamente muchas veces es a Dominicana. Él fue diplomático por República Dominicana en Francia, porque además Betances participó, yo creo que participó en los procesos del 48, o en los del 71, en las revoluciones francesas del siglo XIX. Estudiaba en Francia. Estudiaba en Francia, se formó como médico, creo, en Francia, la cosa viene por ahí. Y luego tiene una vida muy movida, que lo lleva en algún momento también, como fue en el caso de Martí, a Nueva York. Y en Nueva York, yo le soy sincero, Ramón, no sé si se conocen directamente, pero Martí sí cuenta con él en el momento que está organizando la independencia de Cuba, con esa visión de que también debía incluir la de Puerto Rico. Y Betances le responde afirmativamente, le responde que sí, que hay que luchar por la independencia de los dos. Exactamente, gracias, profesor. Sí. El profesor Lombana mencionaba que Paul Estrada es el biógrafo de Betances, pero por una razón, porque Betances es el representante del Partido Revolucionario Cubano en París durante la guerra del 95. Por lo tanto, todas las emigraciones cubana, puertorriqueña, latinoamericana en general, que apoyaban la guerra de independencia de Cuba, se dirigían a Betances, que tenía su sede en París, y era como una especie de corresponsalía del Partido Revolucionario Cubano para Europa. Exactamente. Estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al doctor Lombana, por haber determinado el personaje histórico. Y sin pérdida de tiempo, vamos a conocer una novedad literaria que prepara cada semana para nuestro programa el licenciado Fernando Rodríguez Sosa. Por favor, aún nos quedan 2 temas aquí en Escribilea. Acompáñenos. Buenas noches. Este libro es un caso único en nuestra literatura, el de un monólogo que escapa a todo mecanismo de creación literaria y sin embargo se inscribe en la literatura en virtud de sus proyecciones poéticas. Así comentaba el narrador, ensayista y periodista Alejo Carpentier sobre el libro que esta noche les comento. Me refiero a Biografía de un cimarrón de Miguel Barnet, que ahora aparece por la editorial Letras Cubanas del Instituto Cubano del Libro en la colección Biblioteca del Pueblo. Publicado por vez primera en 1966, esta novela testimonio presenta pasajes de la vida del esclavo cimarrón Esteban Montejo. Costumbres, tradiciones, leyendas en la vida de Esteban Montejo se entrelazan en 3 capítulos con momentos, con pasajes de la propia historia de la nación cubana. Poeta y narrador, igualmente ensayista y antropólogo, nacido en La Habana en 1940, Miguel Barnet, Premio Nacional de Literatura por la obra de toda la vida, es autor de una extensa obra en que aparecen, entre otros títulos, el poemario La Piedra Fina y el Pavo Real, la novela testimonio Canción de Rachel, el ensayo La Fuente Viva y el fabulario Aquequé y la Jutía. Biografía de un cimarrón, la primera novela testimonio escrita y publicada por Miguel Barnet, es una obra clásica de las letras cubanas contemporáneas. Un nuevo y extraordinario aporte, en palabras del historiador y demógrafo Juan Pérez de la Riva, que enriquece la historia de las gentes sin historia.
Les recomiendo la lectura, el disfrute de la novela Testimonio, biografía de un cimarrón, de Miguel Barnet, que publica la editorial Letras Cubanas del Instituto Cubano del Libro en la colección Biblioteca del Pueblo. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo encuentro. Iniciamos ya nuestro tema intermedio de la noche, indicando que no hay información visual para el mismo y que ha sido remitido por Xiomara Hernández, vecina de Marianao, aquí en la ciudad de La Habana. Un personaje célebre, profesor Félix Julio. Este personaje célebre que vamos a determinar en este momento es un hombre. No, profesor, no es un hombre. ¿Es un personaje real, Ramón? No es real. No es real. No es real. Me imagino que se trata de un personaje que pertenece al imaginario popular, Correcto. porque claramente es una mujer. Una mujer. No, porque los hay que no necesariamente son figuras humanas y tal, y no tienen que... Pero es una mujer. Sí. Una mujer que no es real y que aparece en un contexto determinado que es posterior a la Edad Antigua Es posterior a la antigua. y posterior a la Edad Media. No, justamente en la Edad Media es cuando se tiene ya referencias acerca de este personaje que no quita que haya existido anteriormente. Pero el testimonio, ya el conocimiento acerca de este personaje parte de la Edad Media. Estaríamos buscando entonces una figura, diríamos, imaginaria, aunque pueda haber personas que crean en esa figura, Sí, claro. aunque sea imaginaria, que empieza a conocerse a partir de la Edad Media. Correcto. Esa figura está relacionada de alguna manera con la religión católica. No es un personaje religioso, profesor. O sea, no es ninguna de las evocaciones marianas, No, no, no. personajes de este tipo. No, No. no. Yo voy a tratar de cerrar un poquitico el espacio. Es europea. No es europea. No es europea. No, aunque hay una cierta vinculación, pero es cierta. Solamente especulación. ¿Me comprende? Pero tiene una ubicación en un lugar concreto. Sí, sí, un continente, en un lugar, por supuesto, Es un personaje que se vincula más al mundo americano al mundo americano. y al mundo americano de la América Latina. Sí, Yo estoy pensando en dos probabilidades. Usted me dice si está en una de estas dos categorías. Primero, creo que es lo que deben estar pensando mis compañeros también. Un personaje célebre que provenga de una elaboración artística o literaria, que Ajá. cree ese personaje y se convierta entonces en conocido a partir de la obra Correcto. que la genera, literaria o artística. O un personaje que esté dentro del mundo folclórico, del folclore, de la tradición popular, algún tipo de bailarín, algún tipo, quizá cuando le diga esto usted me comprenda. Por ejemplo, recuerdo que una vez en Francia tuvimos el Arlequín, no sé si se acuerdan mis colegas. sí, sí, lo O sea, recuerdo. un personaje que de pronto alguien va imitándolo y se va, o sea, viene del mundo folclórico, viene del mundo literario o artístico, de una de estas dos procedencias. Usted va a elegir cuál. Viene del mundo literario. No, O sea, estaríamos hablando entonces de un personaje de la cultura popular. exacto, nadie lo creó. Usted dice que aparece o se crea, si estamos hablando de América Latina, ahí tenemos que diferenciar. Si estamos hablando de las culturas prehispánicas o si aparece ya después de la llegada de los europeos a América. Sí, yo le comprendo. Este Porque personaje... justamente ese es el límite. Sí, 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 sí. El problema está en que ese personaje ya existía cuando se tiene testimonio por parte de los europeos. O sea, los europeos reciben el testimonio de este personaje Y lo influencia, y me imagino que lo modifique también de alguna manera. de cierto modo. De cierto modo. Y este personaje aparece en alguna de las grandes culturas prehispánicas. Así es. Y aparece con una función dentro del folclore. Tiene algún papel, tiene alguna distinción. Distinción como personaje. Sí, me refiero a... O que signifique algo Significa realmente. algo. Es un personaje que cuando usted lo conoce, ve su evolución, puede decir, bueno, está ahí como si fuese una fábula, Pertenece a la cultura mesoamericana. ¿sí?
llega hasta nuestros días. Sí, sí, O sea, es un personaje conocido muy conocido. dentro de la cultura popular mexicana. Así es. Y tiene expresiones ese personaje dentro de la, digamos, de las artes, Sí. ya sea la música, la gráfica. La tiene, la tiene. La tiene. Sí, Ya. Y es un personaje femenino, claramente femenino. sí. Yo le voy a decir dos personajes del folclore popular mexicano que son mujeres y que tendrían más o menos alguna de estas características. O el personaje de la Catrina, el personaje de la calavera Sí. femenina, o el personaje de la Llorona. Una de ellas, Una de ellas es la Llorona. La Llorona. La Llorona, efectivamente, es algo que proviene de la cultura náhuatl, cultura en la cual las mujeres tenían una participación dentro del panteón mesoamericano y que luego se transforma, se sincretiza, hay una transculturación en este personaje que llora, vaga con este llanto interminable, incesante, y que se va redimensionando en la medida que la cultura europea penetra en México, en Mesoamérica, y después ya forma parte de ese folclore popular campesino que distingue a ese país, a esa cultura. Exactamente. La Llorona es un personaje que se liga, según algunos folcloristas, con una deidad que era una diosa del parto, de la fertilidad, y que llora justamente la pérdida de sus hijos o de su hijo. Estamos felicitando al profesor Félix Julio por haber determinado este personaje y vamos ahora a nuestro momento musical, que podrán disfrutar de un momento especial aquí en nuestro programa Escribilea. Todos me dicen el negro Llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro Llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde Llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde Llorona, picante pero sabroso. Ay, de mi Llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi Llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, Llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, Llorona, porque me muero de frío. Te soñaba dormida, Llorona, dormida, estabas quieta. Yo te soñaba dormida, Llorona, dormida, estabas quieta. Pero en llegando el olvido, Llorona, soñé que estabas despierta. Pero en llegando el olvido, Llorona, soñé que estabas despierta. Sí, porque te quiero, quieres, Llorona, quieres que
te quiera más. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Iniciamos ya el tercer y último tema de la noche con información visual para ustedes, queridos telespectadores. Y este tema fue enviado por Vladimir Pérez Mata, vecino de Nuevo Vedado en La Habana. En este caso inicia la ronda de preguntas correspondiente el profesor Dagoberto. Hecho histórico. Es un hecho histórico. Gracias, Ramón. Este hecho histórico es de nuestra era, Ramón. Sí, De algún momento posterior a la antigua. también, Posterior también a la Edad Media. así es. Posterior a 1789. Sí, Es un hecho histórico del siglo XIX, XX o XXI. ajá, de uno de ellos. Es un hecho histórico del siglo XX, Ramón. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX americano. No, Siglo XX euroasiático. tampoco. Siglo XX o africano o de Oceanía. Usted elige. Bueno, me parece que tiene más posibilidades de ser africano. Así es. Está vinculado de alguna manera a los procesos de descolonización de los países africanos de sus metrópolis europeas. En este caso, mi estimado Félix Julio, no es así. Ya este país ha sido liberado. Este es un hecho histórico que podría ocurrir en Sudáfrica. No es en Sudáfrica. No es en Sudáfrica. No, no. Este hecho histórico ocurre en la segunda mitad del siglo XX En la segunda mitad, sí. y ocurre en el África subsahariana. Ajá. Sabemos que no en Sudáfrica, pero ocurre en el África subsahariana. sí. Este hecho histórico tiene una connotación política, militar o ambas, Sí. pero tiene una más que la otra. Yo pienso que está en el mismo nivel. Están al mismo nivel, Exactamente. tiene una connotación político-militar. Estoy pensando en una cosa. En el momento que se da la guerra de Angola, ya Angola está liberada. Sí, Por tanto, calificaría dentro de lo que usted dijo. califica. Este acontecimiento tiene un peso para Cuba. También. Es parte de la guerra, lo que llamamos popularmente, o sea, comúnmente en Cuba, la guerra de Angola. La guerra de Angola. Angola es un país que ya es libre, en esos momentos estaba gobernado por Agustino Neto, ¿no? Pero es centro de las pugnas imperialistas, Así es. que incluyen, incluso con la mano de la CIA por detrás, fuerzas en el movimiento, porque sí había habido un movimiento de liberación de 3 fuerzas, pero una vez que Portugal concede, después de la revolución de los claveles, Angola se le otorga la independencia, pero había 3 fuerzas que estaban luchando por ellas antes, y esas 3 fuerzas funcionan diferente después. Una está en el gobierno, que es esta parte que decíamos, pero también está la fuerza de Savimbi con la UNITA y los intereses imperialistas que están atizando a Sudáfrica, a la Sudáfrica del apartheid. El caso es que en esa guerra todos sabemos que se está dirimiendo la Guerra Fría en África, pero porque la Unión Soviética apoya obviamente al grupo de Neto, pero a la causa de Neto también, pero Cuba es la que tiene allí un papel solidario, internacionalista, como parte del apoyo a el movimiento de países que ha sido liberado y que tiene la tercera fuerza internacional, como se le llama. Entonces, es un acontecimiento político-militar que ocurre con participación cubana en la guerra de Angola. Exacto. Es una batalla, concretamente. Una batalla. Y es una batalla que ocurre hacia la última parte de esta guerra, de este conflicto. Así es. Porque yo recuerdo que tuvimos aquí alguna vez otras batallas y recuerdo que salieron las del principio. Es una gran batalla, Una gran de las batalla. grandes. Sí. Es la más grande, la más importante. Quizás la más conocida. Y la que más connotación política tiene, efectivamente, usted tendría razón, es Cuito Cuanavale. Cuito Cuanavale. Cuito Cuanavale es un acontecimiento, primero, si miramos el mapa por el lugar solamente donde está la región, nos damos cuenta de que
están tratando de ocupar el sur de Angola, de desestabilizar esa Angola libre, de sacar a la misión solidaria cubana, ¿no? de forzar una retirada cubana, y están además tratando de impedir la independencia de Namibia. Y en una situación de desventaja total empieza a ser afectada, a ser atacada por varios frentes donde está la mano de la CIA por detrás, y el mando cubano decide, el comandante jefe Fidel decide apoyar directamente, ayudar, contribuir con la fuerza de Neto para que el imperialismo no pueda ocupar Angola y el apartheid no pueda triunfar. Se gana por el genio militar de la jefatura cubana y del comandante jefe de lejos dirigiendo el combate. Y el resultado es político porque además de garantizar la salvaguarda de la independencia de Angola, se logra la liberación de Namibia y significa en un mediano plazo el fin del apartheid. O sea, va a tener un peso directo sobre el fin del apartheid. Pero hay otra parte que es muy interesante, que es la parte de los acontecimientos militares. Es una escuela en términos de historia militar. Hay una cosa que no se puede dejar de decir, ¿no? Nuestra generación, yo soy el más joven de los tres, pero nuestra generación está marcada por ese evento, porque todos nosotros, tanto Félix como Dagoberto como yo, todos tuvimos muchos compañeros de estudio en el aula cuyo padre no estaba vivo porque es un héroe de Angola. Exactamente. Entonces tiene para nosotros una connotación especial. Estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al doctor Lombana, por haber determinado este hecho histórico. Y a usted le invito a que conozca la pregunta de participación que uno de nuestros panelistas le realizará y que deberán responder a través de nuestra página de Facebook, Escriba y Lea Cuba, inmediatamente que la escuchen, como es costumbre. ¿Sí, profesor Lombana? Sí, gracias, Ramón. Yo voy a hacer una pregunta que tiene que ver con el mundo del cosmos, con el mundo de la astronomía. Sí. Qué bien. Y dice así, Ramón: entre los anillos del planeta Saturno hay una franja de 42 kilómetros. Esa franja divide los anillos interiores de los exteriores. ¿Con qué nombre se conoce a este espacio y a la pequeña luna que lo habita? ¿Puede usted reiterarla? Sí, cómo no. Entre los anillos, los famosos anillos que conforman el planeta Saturno, hay una franja de 42 kilómetros que divide los llamados anillos interiores de los exteriores. ¿Con qué nombre se conoce a este espacio divisorio y a la pequeña luna que ahí habita? Interesante pregunta sobre Es muy astronomía. pequeña esa luna. Muy llama mucho la atención. Gracias, profesor. Muy interesante esta pregunta que seguramente pondrá a pensar a muchísimos de nuestros telespectadores. Bueno, recuerde colocar la respuesta en nuestra página de Facebook y la persona ganadora será dada a conocer, la próxima emisión de Escribe y Lea. Por hoy estamos poniendo el punto final, profesores. Ha sido un placer como siempre. Les deseo una buena semana, también una buena semana para el resto del equipo. Y para usted, por supuesto, tenga una buena semana y además le agradezco por su mirada.